La Organización Internacional del Trabajo, OIT, reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 Estados miembros, donde el Estado Plurinacional de Bolivia forma parte, a fin de establecer las normas del trabajo, formular políticas y elaborar programas promoviendo el trabajo decente de todos, mujeres y hombres. Se ha establecido un límite máximo para el trabajador, de acuerdo a la Ley General del Trabajo, un tope de 65 años de trabajador, de que el trabajador tiene que tener para trabajar, y por encima de 65 años nosotros consideramos que ya no tiene un aporte al sector que corresponde y debería jubilarse. Esto, señor presidente, es discriminación. La Organización Internacional del Trabajo, en el marco de una política nacional destinada a promover la igualdad de oportunidades y de trato para los trabajadores, sea cual fuere su edad, y en el marco de su legislación y prácticas relativas a tal política, todo miembro debería adoptar medidas para impedir la discriminación respecto a los trabajadores de edad en materia de empleo y de ocupación. La Recomendación sobre los Trabajadores de Edad de 1980, número 162 de la Organización Internacional del Trabajo, establece que los problemas de empleo de los trabajadores de edad deberían tratarse en el contexto de una estrategia global y equilibrada, de pleno empleo de una política social global y equilibrada, tomando debidamente en cuenta a todos los grupos de población y garantizando así que los problemas del empleo no se desplacen de un grupo a otro. La Ley de Discriminación por Edad en el Empleo de 1967 prohíbe la discriminación laboral contra personas de 40 años o más, siendo ilegal entre las más importantes: no contratar, despedir o discriminar de otro modo a una persona con respecto a su compensación, términos, condiciones o privilegios de empleo, debido a la edad de dicha persona. Entre las prácticas de organización laboral, es ilegal que una organización laboral excluya o expulse de su membresía o discrimine de otro modo a cualquier individuo por su edad, por lo que los trabajadores de edad deberían disfrutar sin discriminación, por razón de edad, de igualdad de oportunidades y de trato respecto de los otros trabajadores. Señor presidente, el Estado debería promover esta igualdad de oportunidades y trato. Incluso, el retiro laboral debe ser voluntario y progresivo entre la vida profesional y la actividad libre. Asimismo, recordarle que el artículo 14, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación, entre ellas la edad, teniendo por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos de toda persona. Además, en Bolivia rige la Ley 045 del 8 de octubre de 2010, Ley contra el racismo y toda forma de discriminación, que tiene por objetivo establecer mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación en el marco de la Constitución Política del Estado y tratados internacionales de derechos humanos. Colegio Médico de Bolivia, porque juntos somos grandes, unidos, invencibles. Porque amamos nuestra tierra y la debemos cuidar. Todos vamos a reciclar. Llega la promo, reciclemos con la Cascada. Junta todas tus botellas PET vacías con tapa y etiqueta de la Cascada y llévalas a los puntos de canje autorizados para cambiarlas por tickets electrónicos que te permitirán ingresar a los sorteos de automóviles, motocicletas, scooters y bicicletas, Juegos eléctricos, drones, celulares y packs de productos de la Cascada. Búscanos en Facebook para saber los puntos de canjes, fechas de sorteos y más detalles de la promo. Participan todas nuestras marcas. Reciclemos con la Cascada, orgullosamente boliviana. Primer sorteo 14 de junio. La Cascada. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Promoción válida del 22 de abril al 22 de agosto de 2023. Diomed,
Especialidades Odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Digestan Compuesto hace fáciles las digestiones más difíciles. Ahora además, Digestan Simple Sal de Frutas. Pura efervescencia, pura frescura. El Colegio Médico de Bolivia realiza un trabajo a nivel nacional junto a sus colegios médicos departamentales, quienes son el nexo para llegar a cada rincón de nuestra patria, regulando la práctica médica y el comportamiento ético, además de promover y certificar la superación académico-científica. Asimismo, mediante ellos, velamos por la salud de sus regiones, en beneficio de todo el pueblo boliviano. En la Ciudad Maravilla, puedes encontrar el Colegio Médico Departamental de La Paz en la calle Vallivian, número 1266, entre Colón y Ayacucho. Porque juntos somos grandes, unidos, invencibles. Porque amamos nuestra tierra y la debemos cuidar. Todos vamos a reciclar. Llega la promo, reciclemos con la Cascada. Junta todas tus botellas PET vacías con tapa y etiqueta de la Cascada y llévalas a los puntos de canje autorizados para cambiarlas por tickets electrónicos que te permitirán ingresar a los sorteos de automóviles, motocicletas, scooters y bicicletas, Todos eléctricos. drones, celulares y packs de productos de La Cascada. Búscanos en Facebook para saber los puntos de canjes, fechas de sorteos y más detalles de la promo. Participan todas nuestras marcas. Reciclemos con la Cascada. Orgullosamente boliviana. Primer sorteo 14 de junio. La Cascada. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Promoción válida del 22 de abril al 22 de agosto de 2023. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia.
¿Cómo está? Muy buenas noches, querida familia boliviana. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en su programa Doctor TV, un programa dedicado a la salud y al cuidado de todos los integrantes de la familia. Mi nombre es Penélope Michel, soy médico neurólogo y esta noche quiero acompañarlos, quiero que nos acompañen, mejor dicho, a hablar de un tema bastante frecuente, bastante común y seguramente en casita ya van a ir empezando a mandar muchos mensajes porque realmente esta consulta de la que vamos a hablar hoy es del día a día, así que también vamos a ir resolviendo sus dudas. Anticiparles también que como todo un equipo multidisciplinario que tenemos acá en Doctor TV, podemos atenderlos. Ustedes pueden mandarnos sus mensajitos, pueden agendar una cita por toda la parte de neurología con mi persona. Mi número es el 730-27755. El consultorio está en la calle Montevideo y Capitán Ravelo, Sanamente. Es un centro psicológico, neuropsiquiátrico integral. Bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante. Vamos a hablar de lo que son las hernias de disco. Las hernias de disco. ¿Cuándo realmente es una hernia de disco? Todo dolor de espalda será hernia de disco. Todo dolor, ¿qué es la ciática? Esa famosa ciática que nosotros vamos conociendo. Y para eso hemos invitado a un especialista, un doctor en neurocirugía, el doctor Álvaro Quiñones, quien nos va a ir resolviendo cada una de esas dudas. Así que, por favor, los invito a acompañarnos, a quedarse con nosotros durante los siguientes minutos. En un momento volvemos. Porque amamos nuestra tierra y la debemos cuidar. Todos vamos a reciclar. Llega la promo, reciclemos con la Cascada. Junta todas tus botellas PET vacías con tapa y etiqueta de la Cascada y llévalas a los puntos de canje autorizados para cambiarlas por tickets electrónicos que te permitirán ingresar a los sorteos de automóviles, motocicletas, scooters y bicicletas, Todos eléctricos, drones, celulares y packs de productos de la Cascada. Búscanos en Facebook para saber los puntos de canjes, fechas de sorteos y más detalles de la promo. Participan todas nuestras marcas. Reciclemos con la Cascada, orgullosamente boliviana. Primer sorteo 14 de junio. La Cascada. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Promoción válida del 22 de abril al 22 de agosto de 2023. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Digestan Compuesto hace fáciles las digestiones más difíciles. Ahora además, Digestan Simple Sal de Frutas. Pura efervescencia, pura frescura. El Colegio Médico de Bolivia realiza un trabajo a nivel nacional junto a sus colegios médicos departamentales, quienes son el nexo para llegar a cada rincón de nuestra patria, regulando la práctica médica y el comportamiento ético, además de promover y certificar la superación académico-científica. Asimismo, mediante ellos, velamos por la salud de sus regiones, en beneficio de todo el pueblo boliviano. En la Ciudad Maravilla, puedes encontrar el Colegio Médico Departamental de La Paz en la calle Vallivian, número 1266, entre Colón y Ayacucho. Porque juntos somos grandes, unidos, invencibles. Porque amamos nuestra tierra y la debemos cuidar. Todos vamos a reciclar. Llega la promo, reciclemos con la Cascada. Junta todas tus
tus botellas PET vacías con tapa y etiqueta de La Cascada y llévalas a los puntos de canje autorizados para cambiarlas por tickets electrónicos que te permitirán ingresar a los sorteos de automóviles, motocicletas, scooters y bicicletas, Todos eléctricos, drones, celulares y packs de productos de La Cascada. Búscanos en Facebook para saber los puntos de canje, fechas de sorteos y más detalles de la promo. Participan todas nuestras marcas. Reciclemos con La Cascada, orgullosamente boliviana. Primer sorteo 14 de junio. La Cascada. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Promoción válida del 22 de abril al 22 de agosto de 2023. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. ¿Cómo está? Muy buenas noches, gracias por quedarse con nosotros. Bueno, nuevamente vamos a darle la bienvenida al doctor Álvaro Quiñones, quien es neurocirujano. Doctor, buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, gracias por la invitación, muy buenas noches a toda la teleaudiencia. Y bueno, pues vamos a tocar un tema que habíamos quedado, que es el tratamiento de la hernia de disco, ¿no? Exactamente. Doctor, ya en casita, seguramente con el tema han ido pensando y un montón de ideas se les ha debido llegar. ¿Qué es la hernia de disco realmente? ¿A qué consideramos hernia de disco? Si podemos dar una pequeña definición, igual vamos a ir pasando, tenemos algunas imágenes para poder complementar también esto. Bueno, para entender lo que es una hernia de disco, lo vamos a explicar de una forma didáctica. Nuestra columna vertebral está compuesta por lo que son las vértebras, que en este caso vamos a hablar de las vértebras de la región lumbar. Esta región lumbar, aparte de tener vértebras, entre vértebra y vértebra, va a tener una pequeña esponja, digámosla así, que va a ser el disco intervertebral. Este disco permite que nosotros podamos hacer los movimientos de flexión, extensión alrededor de la columna y soporta todo lo que es el peso corporal. Muchos de los pacientes cursan con problemas de hernia de disco. ¿Por qué? Porque esta esponjita, así la digamos, tiene dos componentes. Un componente pulposo, que es como gelatina, que va al centro entre la parte central del cuerpo vertebral superior y del inferior. Y tiene una parte fibrosa, que es un anillo fibroso que le da la resistencia en la unión de la vértebra superior con la inferior. Entonces, se produce una hernia de disco cuando esta banda fibrosa, el anillo fibroso, empieza a ceder. ¿Qué quiere decir? Que se empieza a desgastar y la parte central, que era como una gelatina que se llama el núcleo pulposo, empieza a protruir, a salir por el anillo, ¿no? Ahora hay algo importante. Si ustedes ven en esta imagen, tenemos vértebra disco y algo que está entre los discos y las vértebras es los nervios, ¿no? Si ustedes ven ahí en la imagen de rojo, vemos cómo está ya formando
formándose una hernia de disco y entra en contacto con un nervio. Al entrar en contacto con el nervio, con el canal del nervio, es donde empieza a producir sintomatología, ¿no? Perfecto, doctor. Esta hernia de disco, ¿en quiénes es más frecuente? ¿En mujeres, en varones? ¿Siempre da en personas adultas mayores? ¿Cuándo es riesgoso? La hernia de disco se puede presentar a cualquier edad. Depende mucho de la calidad de vida que uno tiene. Por ejemplo, se presenta más en personas obesas, en personas sedentarias, y también está relacionado con la actividad que uno realiza. Por ejemplo, las personas que trabajan levantando cargas pesadas, personas que trabajan como conductores, que están todo el tiempo sentados, ¿no? Y también se relaciona con que uno no haga deporte o ejercicios que ayuden a fortificar estas zonas, ¿no? Perfecto, entonces tenemos que cuidarnos porque aparentemente todos estamos en riesgo de esto. Después de algún accidente, un golpe muy fuerte, ¿también podemos tener esto? Puede haber, ¿no? Pero eso en menor cantidad, que se produzca una hernia de disco secundaria a un golpe. Se produce más por el desgaste, ¿no? Perfecto. Esto se produce, ¿por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que constantemente hacemos actividad todos los días, ¿no? Y si nosotros le ponemos sobrecarga a un cuerpo que no está ejercitado, el desgaste es más rápido, ¿no? Por ejemplo, en deportistas que hacen levantamiento de peso, por ejemplo, ellos usan cinturones lumbares, que sí les ayuda, ¿no? Pero no está comprobado que haga que no tengan o no cursen con una hernia de disco, ¿no? Claro que sí. En casita igual ya pueden ir empezando a mandar todas sus dudas, sus preguntas. Tanto la línea de WhatsApp como de Telegram están disponibles al 624-05321. Doctor, en casita vamos a ir ya ampliando el tema. Los síntomas. ¿Qué síntomas hay? Porque muchas veces escuchamos decir, me duele la espalda, debe ser hernia de disco. O sea, ¿es sinónimo esa lumbalgia que llamamos hernia de disco? ¿O la famosa ciática, comúnmente llamada, es lo mismo? No es lo mismo. Siempre que nosotros vemos a un paciente y que nos refiere dolor lumbar, primero lo manejamos como una lumbalgia y tenemos que hacer un análisis de lo que nos cuenta el paciente y ver si realmente el origen es de la columna, si es de algún órgano adyacente, si es por estrés o por alguna otra situación en particular. Y hablando de hernia de disco, sí puede empezar el dolor a nivel de la columna y poco a poco progresando, irradiarse hacia miembros inferiores, puede ir hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo. Lo común es que el paciente te diga que le dolía en un principio la espalda y después la región glútea. De la región glútea me ha empezado a doler la pantorrilla, es lo que dicen. Y ahora cuando camino o me siento, el dolor incrementa. No puedo incorporarme. Dice, estoy echado, quiero sentarme para pararme y no puedo incorporarme, refiere el paciente, ¿no? Entonces es ahí que el médico, mediante, la semiología, hacemos maniobras para determinar si realmente es una hernia de disco. Valoramos sobre todo en la región lumbar dos lugares, ¿no? Lo que es los dos lugares donde más se presenta la hernia de disco, que es entre la transición del hueso sacro y la quinta lumbar, que sería el disco L5-S1, y el disco entre L4 y L5. Y muchas veces hacemos una prueba simple, que es ver cómo camina. Si al caminar de talones le duele, ya sabemos que zona está afectada. Si al caminar de puntitas también le duele, sabemos qué nervio es el que está comprometido, ¿no? Entonces, en base al examen que el médico realiza, puede diagnosticar una hernia de disco, ¿no? Perfecto. Atentos entonces con esos síntomas que el doctor nos ha ido mencionando. Doc, ¿hay diferentes tipos de hernia de disco? ¿Hay algún grado o tiene o no tiene? Sí, se clasifican, ¿no? Lo primero es que haya una pequeña fisura donde el núcleo pulposo invade el anillo fibroso, ¿no? Como vemos ahí en la primera imagen. La segunda es que ya está por vencer al anillo fibroso y la tercera es la extrusión, que ya el núcleo pulposo, la gelatinita que les había dicho que estaba al centro, ha salido por el anillo y toma contacto con el nervio. Ahora, hay incluso el secuestro. ¿Qué es el secuestro? Que la hernia se puede dirigir hacia arriba o hacia abajo, afectando ya no solamente al nivel del nervio, donde estaba en contacto, sino puede afectar otras zonas. Hay algo importante, cuando ya hay una hernia de disco, es importante acudir al médico y hacer un tratamiento. El médico valorará el tipo de tratamiento que le va a dar antes de llegar a una cirugía.
Cuando ya existe una hernia marcada y ya estamos hablando de un secuestro, incluso puede haber alteración del control esfinteriano. O sea, el paciente a un principio solo refería dolor, pero ya posteriormente no controla ni el esfínter vesical ni el esfínter anal, ¿no? Ya. ¿Qué pasa cuando ya tenemos estos síntomas, tenemos esta sospecha? Vamos con nuestro médico, acudimos con el especialista. ¿Cómo el especialista va a determinar si realmente estamos con una hernia de disco o con algún otro problema? ¿Qué tipo de estudios son necesarios o no es necesario algún estudio? Sí, es recomendable un estudio estándar, que es una resonancia magnética nuclear, ¿no? En una resonancia magnética nuclear, como vemos en la imagen, podemos determinar fácilmente la presencia de una hernia de disco. Justo donde está la flechita, ¿no? Es justo donde está la flechita. Ahora hay algo importante, en un estudio, qué sé yo, de hacerle a algún paciente que no tiene signos, sintomatología, también se puede detectar una hernia de disco, pero el paciente no tiene signos ni síntomas, entonces muchas veces solamente se le recomienda mejorar la calidad de vida, los estilos de vida, ¿no? Que es mantener un adecuado peso, realizar ejercicio y demás. En el caso que vemos en la imagen, por ejemplo, es una hernia de disco ya marcada, una hernia de disco que está ya extruida, y bueno, prácticamente dependiendo a la clínica que tenga el paciente se toma distintos tipos de conducta que podemos ver en la siguiente imagen. Exactamente. Siempre es operación. ¿Podemos hacer algo más al respecto? ¿Qué tratamientos nos podemos tener para resolver este problema? El tratamiento de la hernia de disco es, como siempre lo digo, cada paciente es un mundo y a cada paciente se dirige un tratamiento. No es un gold estándar el tratamiento. Nosotros iniciamos con el tratamiento médico. ¿Qué es el tratamiento médico? Dar tratamiento con medicamentos, ¿no? Podemos dar primero analgésicos. Si con los analgésicos el paciente sigue con el dolor y no revita el mismo, podemos darle lo que es relajantes musculares, ¿no? En muchos casos también se usa la administración de complejo B en altas dosis, que también ayuda y realmente se ha demostrado que cuando son casos leves, pues remite casi en un 100% el dolor, ¿no? Si el dolor persiste, podemos darles incluso antidepresivos como la amitriptilina, ¿no? En dosis bajas le podemos dar. Por último, podemos usar opioides como el tramadol, ¿no? Pero si es que persiste el dolor pese al tratamiento médico, pasamos a una segunda fase, que es el reforzar la estructura, ¿no? que va a dar sostén a esta hernia de disco, que es en base a realizar ejercicios, fisioterapia, ¿no? Como ustedes ven en la imagen, es muy importante el hacer los ejercicios de columna, ¿no? Algo que siempre todo médico debe tratar es de gastar todos los recursos que tiene a disposición antes de llegar a un acto quirúrgico, ¿no? Bueno, si es que pese a todo, a dar un tratamiento médico, hacer fisioterapia, el paciente sigue con dolor y empeora la clínica, pues recién nosotros proponemos el tratamiento quirúrgico. Bien. Ahora, hablando de tratamiento quirúrgico, existen distintos tipos y técnicas de tratamiento y eso ya es decisión del neurocirujano. En la imagen yo muestro lo que es una microcirugía, porque nosotros hacemos microcirugía, hacemos incisiones de 2 centímetros y con el microscopio es que logramos sacar la hernia de disco, ¿no? Ahora hay algo muy importante, cuando viene el paciente, a veces al neurocirujano o al especialista de columna, viene con un estudio, con un informe, y a veces el paciente quiere que nosotros actuemos en base al informe. Lo que siempre nosotros decimos, nosotros nos valemos más por la imagen que por el informe. ¿Por qué? Porque revisamos al paciente en la parte clínica, ¿no? O sea, revisamos qué dolor tiene, qué síntomas tiene, y en base a eso, con la ayuda de los exámenes complementarios, decidimos qué tipo de cirugía o qué tratamiento le damos, ¿no? Realmente importante y es todo un proceso, ¿no? Esta parte del tratamiento y las rehabilitaciones realmente es todo un proceso. No se olviden, en casita ya pueden ir mandando los mensajes, en un momento los vamos a ir leyendo tanto al WhatsApp como al Telegram, al 624-05-321. Luego del tratamiento, ¿y qué tal si ha sido un paciente que ha necesitado tratamiento quirúrgico? ¿Qué pronóstico va a tener? ¿Cómo va a ser la recuperación? ¿Va a volver a sentir el dolor? ¿Esto avanza? ¿Puede volver a tener la hernia en un futuro? ¿Qué va a pasar después?
Esa es una pregunta muy importante y es lo que le comentaba, ¿no? Muchas veces un neurocirujano agota todos los recursos que tiene antes de realizar una cirugía. ¿Por qué las hernias en la mayoría de los casos son ingratas? Porque el paciente ha tenido una cronosidad de dolor. ¿Qué quiere decir? Que no ha acudido inmediatamente al médico, sino se ha aguantado, se ha automedicado, y cuando realmente el dolor ya es insoportable, no puede ni incorporarse ni realizar actividades, acude al médico y pues ese nervio ya ha tenido un sufrimiento, ¿no? Ya prácticamente es como si le hubieras dejado una huella de memoria de dolor. Entonces, posterior a una cirugía, dependiendo también la constitución del paciente, si es una persona delgada, que hace ejercicio, todo, pues muchas veces remite después de una cirugía en un 100% el dolor. Pero si es una persona obesa, una persona sedentaria, que no hace ejercicio, no hace actividad física, y algo importante, que no hace caso a las recomendaciones postoperatorias, pues a veces remite en un 60%, 80%, pero el dolor vuelve. Y tenemos que estar modulando con medicamentos para que el dolor remita hasta un 90%, 80% y que el paciente siga, pero con un dolor tolerable, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros, antes de realizar y proponer de forma directa una cirugía, agotamos todas las instancias, ¿no? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Vamos a ir leyendo sus mensajes, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Tengo mucho dolor en la espalda, más que todo en la parte baja, y al caminar tengo inestabilidad del equilibrio. Se me mueve el piso en cualquier superficie. ¿Esto se deberá, doctor, al dolor de espalda? Puede estar relacionado no solamente con un dolor de espalda, puede estar relacionado con una alteración de todo lo que es su columna, ¿no? Entonces, una vez que el médico le realice el examen, todo, pues solicitará desde un estudio tan simple como es una radiografía. Y en base a la radiografía, dirigir el estudio si realmente amerita una resonancia magnética, una tomografía. Algo que siempre es recomendable es que el médico tiene que guiar qué estudio va a requerir el paciente, no de entrada hacer un estudio complejo que tal vez no está dirigido a la clínica que la persona tiene, ¿no? Perfecto. Vamos con un segundo mensajito, por favor. Gracias. Tengo ciática. ¿Cómo lo compruebo? ¿Qué síntomas? ¿Cómo lo trato? Gracias, la medicación. Mi nombre es Raúl. Está es una pregunta muy buena, ¿no? Porque todos relacionan la ciática con la hernia de disco y es algo real, ¿no? ¿Por qué? Porque le decimos ciática al dolor que es transmitido por el nervio ciático. Y justamente este nervio ciático está en relación con el origen donde se producen las hernias. Entonces, para darle un tratamiento definitivo, podemos primero ver al paciente, ver qué tipo de dolor tiene y en base a eso iniciar con tratamiento médico. A la par podemos hacer estudios complementarios, pero si el paciente ya tiene este dolor crónico, como él dice que ha sido diagnosticado de ciática, es importante hacer otro estudio complementario, que son las electromiografías, para ver realmente cuán funcional va a ser el poder realizar un tratamiento quirúrgico para darle solución al problema, o si es que ese nervio ya se encuentra muy dañado, como para proponer como última instancia el tratamiento quirúrgico, pero darle otro tipo de alternativas, por ejemplo bloqueos de nervio, ¿no? Que se puede realizar un bloqueo guiado por imagenología, que es un procedimiento ambulatorio que se lo realiza como una cirugía, pero que el paciente se va el mismo día, ¿no? Entonces, el tratamiento siempre es dirigido al tiempo que tiene la patología y al tipo de patología que tiene el paciente. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Vamos con otro mensaje, por favor. Gracias. Buenas noches. Yo tengo hernia de disco L4, L5 y sacro y lamentablemente persiste el dolor. ¿Qué solución tendría? Esa es otra excelente pregunta porque habla de dos hernias, sí. L4, L5, L5, S1. Cuando nosotros realizamos la cirugía de una hernia, hablamos de hacer un procedimiento mínimamente invasivo. Hacemos una hemisemilaminectomía, que quiere decir sacar un trocito de hueso, como una ventana de un medio centímetro a 1 centímetro, y a través de esa ventanita sacar la hernia de disco. Cuando ya hablamos de dos hernias, habrá que ver si realmente se puede
operar las dos hernias y no causarle mayor inestabilidad a la columna. Entonces, si es que el paciente, nosotros vemos que las dos hernias le va a causar inestabilidad, mucho más siendo en la transición de L5 a sacro, pues en la mayoría de los casos cuando se opera arriba de dos hernias hay que poner material de osteosíntesis. ¿Qué quiere decir? Poner tornillos y barras de titanio que puedan darle estabilidad a esa columna operada. Algo importante también, habrá que analizar si la hernia es del mismo lado, si la L4, L5 y la L5S1 es del mismo lado o si son contralaterales, porque también en base a eso se decidirá si requiere que se le ponga instrumentación o si se puede operar cada hernia por separado, ¿no? Perfecto, qué interesante. Vamos con un siguiente mensaje, por favor. Gracias. Buenas noches, tengo 51 años, peso 53 kilos y me diagnosticaron 2 hernias de disco, L4 y L5. Sin embargo, no me pueden operar aún por problemas del corazón. Quisiera que me pueda indicar, mientras tanto, cómo puedo calmar mi dolor. Y otra pregunta más, si no me operan, ¿puedo llegar a sanarme solo con fisioterapia? Muchísimas gracias, doctores, y Dios me los bendiga. Siga adelante. Muchísimas gracias a usted. Bueno, tiene igual en este caso, ¿no?, 2 hernias y bueno, lo que se recomienda es el uso de corsé con ballena. ¿Qué es el corsé con ballena? Es una faja que tiene sostenes metálicos, tiene 5 o 7 barras de metal distribuidas que le dan un sostén adicional, ¿no? Algo importante, estos pacientes tienen que hacer que la parte de la región de la columna lumbosacra no sea sometido a esfuerzos. Por ejemplo, un esfuerzo al cual sometemos a la columna es cuando estamos mucho tiempo sentados. Entonces estos pacientes tienen que evitar estar sentados. Segundo, es importante incluso el tipo de colchón que usan para descansar. No puede ser un colchón blando que se da a que la columna no esté en una posición adecuada, ni un colchón duro. Tiene que ser un colchón semiduro. Incluso el uso del almohadón donde va a apoyar la columna, la almohada donde vaya a apoyarse, también tiene que ser una que mantenga la columna en su eje normal, ¿no? Entonces eso sí le va a ayudar al paciente. Un paciente que no puede ser operado por problemas cardíacos también puede realizar fisioterapia, pero la paciente mencionaba que tiene 51 años y 53 kilos. Sí. Algo importante que ahí habría que ver es la estatura. Si el paciente mide arriba de unos 55, pues el peso no va a influir mucho en la patología, ¿no? Pero si él mide menos de 1,45 y pesa 53, pues ya estamos hablando de un grado de obesidad que sí está influyendo en que esa patología haya avanzado, ¿no? Perfecto. Doctor, ¿qué opina usted de la quiropraxia? Que sí es muchas veces tomado antes, lastimosamente, tal vez de que las personas vayan con especialidades, acuden a este tipo de métodos. ¿Sirve, no sirve en su experiencia? Bueno, contarte, ¿no?, un cuadro. Llegó un paciente de Beni, hace 2 años estábamos atendiendo consulta y llega porque se hizo quiropraxia de hernia, pero le fracturaron la columna. Entonces, lamentablemente, de algo que era una simple hernia que se podía operar, tuvimos que instrumentarle y ponerle 8 tornillos, ¿no? Entonces, la quiropraxia, si bien lo practican muchos profesionales, pues yo pienso que tiene que ser previamente consultado con un médico especialista en columna y que te sugiera qué tipo de ejercicios, qué tipo de movimientos puedes realizarte al hacer este tipo de tratamiento, podríamos decirlo, ¿no? Es como el otro tratamiento que igual hoy en día está de moda, que es la ozonoterapia, ¿no? La ozonoterapia que dicen que hacen discólisis, ¿no? A través de una cirugía ambulatoria, llamémosla, porque sí la hacen en quirófano, administran ozono en la región de la hernia del disco. Pero ¿qué pasa? Sí le alivia el dolor al paciente, sí el paciente sale sin dolor, sale como si realmente hubiera recuperado un 100%, pero en el transcurso del tiempo vuelve a evolucionar la hernia, ¿no? ¿En quiénes no evolucionan? Las personas que se cuidan, que hacen ejercicio, que realmente han cambiado el estilo de vida. Pero la mayoría de los pacientes vuelve a evolucionar, vuelve a aparecer la hernia y terminan siendo operados. Pero ¿qué es lo malo? Que al haberle administrado el ozono, la hernia se vuelve más dura. Entonces es un poco más complejo, ¿no?, al realizarle una cirugía. Ahora, algo importante, a los pacientes que son operados 2 veces de hernia
que ha habido casos, igual al final terminan siendo instrumentados, ¿no? O sea, terminan con prótesis de tornillos y barras. Es por eso importante que cada caso tiene que ser analizado en el momento y tomarse la conducta, ¿no? de hacerlo el paso por paso. Primero el tratamiento médico, cambiar los estilos de vida, la fisioterapia, pero si realmente el grado de herniación que tiene amerita una cirugía, pues plantearle la cirugía e informarle de las posibles complicaciones, que eso es igual algo importante. Todo médico debe informar de las complicaciones que puede haber en una cirugía de hernia. Dentro de ellas, las más importantes son, la primera, las infecciones. La segunda, las fístulas. ¿Qué es la fístula? Todos nuestros nervios en esta parte de la columna lumbar están envueltos en un cono, que es el cono medular, y este cono medular tiene un líquido que lubrica continuamente a nuestros nervios. Entonces, al operarle de una hernia a un paciente, puede hacer que exista fuga de ese líquido, ¿no? Y muchas veces requiere reintervención el paciente. Otro tipo de complicaciones que ya estaría en relación con meningitis y demás, que no se presentan mucho, pero que sí es importante avisarle al paciente, ¿no? Eso es importante. Perfecto. Vamos con un siguiente mensaje, por favor. Gracias. Buenas noches, doctores. Mi hija tiene 21 años. El sábado pasado se puso muy mal, de repente le dolió su espalda, más la parte baja de la cintura. Fue al centro de salud y le dijo la doctora le dijo que estaba inflamado. Le dieron medicamento, pero hoy persiste el dolor cuando está mucho rato sentada, se levanta y le duele. ¿Qué puede ser, doctor? Muchas gracias por su respuesta. Bendiciones. Al tener 21 años hay que hacer un estudio minucioso del paciente, porque ahorita estamos hablando de una lumbalgia porque tiene dolor lumbar. No estaríamos hablando de una hernia porque no nos refiere que tiene dolor en región glútea o en pantorrilla, o que ha imposibilitado el que pueda incorporarse, ¿no? Entonces, es una paciente que está en una edad de cambios corporales, ¿no? Una transición que tiene que ser valorado por distintos especialistas, porque si bien podemos hablar de lumbalgia, no necesariamente la lumbalgia en un 100% es secundaria a un problema de nervios o a un problema de columna. Puede ser secundario a órganos adyacentes, y en este caso, siendo una mujercita, pues también pienso que lo recomendable es que, aparte de los estudios que le haya hecho el médico, siempre hacer el control ginecológico, ¿no? Que eso es importante. En caso de que se le haya hecho los estudios, pues habrá que hacerle una placa simple de rayos X, ¿no? Una de columna apilateral, y que lo vea ya el especialista, en este caso el neurólogo o el neurocirujano, ¿no? Porque si bien existen distintas especialidades que puedan tratar esto, siempre es importante indicar que cuando empieza el dolor tiene que acudir a un neurólogo, y ya el neurólogo, viendo realmente el cuadro, definirá si requiere o amerita que lo vea el neurocirujano, ¿no? Siempre es importante dar la importancia a todos los especialistas que manejan este tipo de cuadros. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Gracias. Buenas noches, mi consulta. En mi radiografía se muestra discos gruesos y otros delgados. ¿Por qué es esto? Muchas gracias. En una radiografía es difícil ver los discos, ¿no? Pero sí pueden haber signos que nos puedan guiar a que hay un proceso de hernia de disco o un síndrome de compresión radicular, por los llamados, por ejemplo, los artefactos de pico del oro, podríamos decir, ¿no? Que nos muestran un desgaste del hueso. Pero si es que a esta persona le hicieron un estudio más avanzado, digamos una tomografía o una resonancia magnética, sí se puede ver signos de deshidratación de disco, signos de que el disco ya está pasando por un proceso de desgaste, signos de incluso osteofitos, ¿no? Que están en relación a desgaste no solo del disco, sino del hueso, ¿no? De las vértebras. Perfecto. Una pregunta más, por favor. Vamos a ir viendo también el tema del tiempo. Más bien, muchísimas gracias a todos por participar. Buenas tardes, soy Miguel. ¿Por qué será que cuando duermo de frente me causa dolor al día siguiente en la parte baja de la espalda? Y esto persiste durante días. Eso es algo importante igual, ¿no? Es lo que les decía, dentro del tratamiento médico y de las sugerencias, recomendaciones que tenemos que hacer para tratar el dolor lumbar, está la posición en la que uno duerme.
Como te explicaba antes, incluso el uso del tipo de colchón que nosotros utilizamos o el tipo de almohada afecta mucho en la estabilidad y en la mecánica de la columna, ¿no? Tenemos que entender que tenemos curvaturas fisiológicas y normales que en la mala posición que uno duerma o adopta al dormir puede verse afectado. Sería ideal que el paciente que ha hecho este comentario acuda a la consulta, se le haga una espinometría y ver si no tiene un grado de escoliosis, un grado de desvío, ¿no? O una hiperlordosis o una hipercifosis, ¿no? De algún segmento. Entonces, en base a eso también puede estar relacionado a su dolor. No necesariamente está relacionado a una hernia, sino al cambio postural que ha tenido su columna. ¿Algún ejercicio que se pueda sugerir que hagan? Porque lastimosamente no muchas personas pueden acceder a lo que es la fisioterapia, al menos no de forma frecuente. Entonces muchas veces, pero puedo hacer algún ejercicio en casa, tal vez, puedo ir al gimnasio, puedo hacer natación, o realmente no se puede hacer ningún tipo de ejercicio por esa parte. Existen ejercicios y un ejercicio que usted ha comentado es muy importante, ¿no? La natación es un ejercicio completo que activa no solamente a la musculatura de brazos y piernas, sino trabaja toda la musculatura de la columna. El realizar ejercicio en casa, hacer flexiones también ayuda bastante, ¿no? Pero todo depende a la condición y a la valoración de la biometría que te da el médico acorde al paciente. Yo no le puedo sugerir a un paciente que, digamos, está con una obesidad grado 1 hacer el mismo ejercicio que a una persona que no tiene obesidad. Entonces ahí va mucho la valoración que hace el médico y también el trabajo multidisciplinario, ¿no? Dentro de eso está el trabajo con nutrición, el trabajo con medicina física y rehabilitación, el trabajo con fisioterapia, el trabajo con medicina general, porque el paciente acude en primera instancia a un médico general. Entonces es ahí donde inicia el trabajo multidisciplinario, ¿no? Claro que sí. Vamos con un último mensaje, por favor. Muchísimas gracias. Tengo ciática, ¿cómo lo compruebo? ¿Qué síntomas? ¿Cómo lo trato? Gracias, la medicación. Mi nombre es Raúl. Creo que leímos ya este mensaje, ¿no ves? Sí, Leito, ya leímos este mensaje. Ahora sí, muchas gracias. Buenas noches. ¿Alguna ayuda con la neuralgia de Arnold que me afecta hace 3 meses? Primero, al paciente tendría que valorarlo. Segundo, ver el tipo, o sea, la escala de dolor que él tiene, ¿no? Y en base a esa escala de dolor, ver si realmente requiere un tratamiento quirúrgico o se le puede hacer infiltraciones, ¿no? Siempre es importante valorar el tipo de dolor que tiene el paciente, el grado de dolor que tiene el paciente y si realmente amerita, porque el tiempo que el paciente menciona es un tiempo ya crónico, ¿no? Donde si tú le planteas cirugía tienes que ver el grado de satisfacción que va a tener el paciente con el tratamiento que tú le vas a plantear. Yo de entrada no le plantearía ahorita ningún tipo de cirugía, sí le plantearía un tratamiento médico y en base a realmente hacerle una valoración completa, pues decidir qué tratamiento darle, ¿no? Sí, evidentemente hay que ir viendo en este paciente, hay que valorarlo, todo es de acuerdo a la parte semiológica, a lo que él nos vaya refiriendo de tipo de dolor, si realmente estamos con una neuralgia de Arnold. Muchas veces esto se da más que todo por compresiones, por contracturas musculares en la emergencia de los nervios, entonces hay que ir viendo si está con medicación, con qué tipo de medicación, si apoyamos solo con relajantes musculares, a veces sí se hace fisioterapia, pero un poco más descontracturante, entonces sí, también lo invitamos para que podamos hacer la consulta correspondiente. Creo que tenemos tiempito para un mensaje más, ¿no, Leito? Por favor, muchas gracias. Perfecto. Buenas noches, doctores. ¿A qué se debe el dolor de espalda baja como una rigidez que siento que se me va a romper al inclinarme o al levantarme de estar sentado? Al estar de pie a veces siento que se me va a reventar la espalda baja y un dolor hasta los pies, especialmente en el izquierdo. ¿Esto sería hernia? Ese dolor sí puede estar relacionado con una hernia de discos, ¿no? Porque el paciente refiere que el dolor empieza a nivel de la columna
y cuando se incorpora va el dolor hasta el miembro inferior, ¿no? Si llega hasta el pie, dependiendo al lugar, si llega al dorso del pie o a la planta del pie, pues ahí definiremos en qué nivel está el problema, ¿no? Más que todo lo tratamos como un síndrome, que es un síndrome de compresión radicular, ¿no? Y en base a eso empezamos un tratamiento. Hay que tener en cuenta que un síndrome está relacionado con muchas patologías, ¿no? En cambio, ya si hablamos de hernia de disco, ya es una patología definitiva, ¿no? Es algo que ya se ha diagnosticado y hay que tratarlo, ¿no? En este paciente yo iniciaría manejando el tratamiento como un síndrome de compresión radicular, lo valoraría, haría los estudios pertinentes como una resonancia magnética y ya con eso definiría el tratamiento y la conducta, ¿no? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Y a ustedes también por estar con nosotros siempre. Nosotros muy a gusto al responder todas sus dudas y al hablar de salud, muchas veces para prevención y un buen tratamiento. Lastimosamente el tiempo se nos ha ido, han llegado muchísimos mensajes, tanto a la línea de WhatsApp como al Telegram. Muchísimas gracias a todos ustedes, pero no se preocupen porque vamos a hacer dos cosas acá en vivo. Primero, doctor, necesito que a las personas les diga su número o dónde lo pueden encontrar para que también directamente puedan buscarlo y hacer una consulta para que les pueda ayudar. Y segundo, por la cantidad de mensajes que me han ido comentando, no sé si se anima a hacer una segunda parte de esta de hernia de disco o hablar en realidad de todo, tal vez toda patología de columna, porque es muy amplio el tema y realmente se han quedado bastantes dudas también en casita. Bueno, agradecerle por la invitación, doctor, agradecer al canal. Mi número es el 656-23-350. Y bueno, ahora estoy atendiendo consulta externa de forma particular en la clínica MIT. Y bueno, desde el siguiente 15 de este mes ya estoy iniciando también actividad en el Hospital del Norte. Cualquier duda o pregunta también me pueden buscar por Facebook, el doctor Álvaro Quiñones. Y bueno, también tengo mi equipo con el que trabajo y somos un equipo de 4 neurocirujanos que hacemos microneurocirugía, se llama microneurocirugía de alta especialidad, donde está el doctor Toco y bueno, todo un equipo de trabajo detrás de él y de mi persona. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Buenas noches.